Bien, en la clase pasada creo que resolvimos el problema de una línea y un plano, ¿verdad? El problema del plano creo que este no lo hice, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo entonces el día de hoy. Vamos a ver, tenemos el problema de un plano infinito que está cargado de manera uniforme, con una densidad constante, ¿verdad? El plano coincide con el plano XY y vamos a utilizar la expresión de E dada por 3.13 para encontrar un potencial escalar y a partir del cual se pueda calcular el campo eléctrico. ¿Cuáles son las superficies equipotenciales en este caso? Bien, en el problema sugiere utilizar la ecuación 3.13 del campo eléctrico. Si usted 3 de campo eléctrico, nosotros resolveremos. Entonces, vamos a ver. Tenemos el plano de carga cargado infinitamente. En el plano XY. Y deseamos encontrar el potencial escalar en todo el espacio. ¿Me están escuchando, jóvenes? No sé si me pueden escuchar. ¿Se puede escuchar bien, ¿no? Fíjese que se le corta la señal a veces, o no sé si solo es a mí. Sí, en los últimos minutos se le corta. Debe ser la señal, porque acá está lloviendo bastante, estoy lloviendo bien fuerte ahorita. Debe ser por eso. Bueno, ahí me dicen, oiga, ahí me dicen o me escriben al chat por cualquier cosa. Bien, vamos a ver. Entonces, vamos a ver la ecuación 3.13, que es esta. No sé si la recuerdan. Esta ecuación es el campo eléctrico de un plano infinito, arriba y abajo del plano. O sea, aquí se incluyen todas las regiones del espacio. ¿Estamos de acuerdo, no? Apunta en el eje Z, porque como ustedes ven, el plano está coincide con el plano XY, de manera que el campo tiene que ir en Z. Entonces, utilizar esta expresión es bien fácil, ¿verdad? Cuando estamos encima del plano, Z es positivo y aquí me queda 1. Cuando estamos debajo del plano, Z es el valor absoluto de Z es negativo y me queda menos 1. Bueno, entonces, la idea es utilizar esta ecuación, lo que es la integral directa del campo eléctrico. Es la forma fácil. No sé si ustedes recuerdan la clase pasada, yo les mencioné de que esta integral solamente se puede utilizar cuando la distribución de carga no es infinita. O sea que en este caso no sería conveniente hacer uso de esta integral, ¿verdad? Porque el plano es infinito. Pero siempre vamos a usar esta ecuación, porque hay una manera de hacerlo, de manera que el problema nos salga de forma fácil. La forma es dejar la integral indefinida. Esa va a ser nuestra manera, ¿verdad?, de resolverlo. La vamos a dejar indefinida y vamos a sumar una constante de integración. Entonces, el campo eléctrico ya lo tenemos. Encima del plano, donde Z es positivo, entonces vamos a tomar el valor positivo de Z. Pero como les decía, la integral esta, que va de un punto inicial a un punto final, el punto inicial se acostumbra a tomar en el infinito, pero en este caso de nada sirve, porque en el infinito el potencial no va a ser cero, porque el plano es infinito. Siempre que un sistema sea infinito, ya sea una línea o un plano, el potencial no se va a hacer cero en el infinito, sino que se va a hacer cero en un punto arbitrario. Estos problemas son, digamos, son problemas teóricos, no son problemas reales, ¿verdad? Porque para que un problema sea real, o sea, en primer lugar, no existen sistemas infinitos, ¿verdad?
Entonces el problema tiene ese inconveniente que es un problema teórico, ¿verdad? O sea, es ficticio. Bien, de manera que al colocar así la integral indefinida, hacemos uso del campo eléctrico. Como ustedes ven, aquí ya tenemos el campo encima del plano. Z entre valor absoluto de Z es 1. Me queda esto. Apunta en la dirección de Z. Y Z.Z es 1. Aquí faltó la dirección Z, ¿verdad? Aquí falta el vector unitario Z. El DDS lo colocamos en la dirección Z, ¿verdad? Usamos coordenadas cartesianas. Pero en el DDS, recuerden que el DDS es arbitrario. El DDS queda expresado en términos de X y Z. Lo que pasa es que solo pongo la coordenada Z porque las componentes X y Y se van a hacer 0 al hacer el producto punto. Por eso no es necesario colocar todo el diferencial DDS. Entonces, al resolver la integral, ustedes ven que esto es constante. Esto se puede sacar. Solo me quedaría la integral en Z. O sea, la integral de d de z. Y d de z es z. La integral es z más una constante de integración c. Y este sería el potencial encima del plano. Ahora, fíjense que aquí tengo el delta phi y acá tengo phi. ¿Qué pasó con el phi inicial? Porque el phi inicial es el que estamos haciendo 0 aquí. El phi inicial, automáticamente aquí lo hacemos 0. Porque esta constante de integración la vamos a tomar como el punto donde ese potencial inicial es 0. Entonces, esta C es una constante de integración, ¿verdad? Y vamos a dejarlo hasta el final. Vamos a resolver ahora el caso para debajo del plano, donde Z es negativo. El campo es este ahora. Va hacia abajo. Entonces, la misma integral. Resolvemos la misma integral indefinida. Ahora es menos Z. De manera que esto me queda positivo, es la diferencia. Y siempre queda la constante de integración C. Entonces, tengo los dos resultados ya, arriba y abajo del plano, ambos con una constante de integración. De manera que yo puedo juntar los dos resultados en uno solo, para dar el potencial en todos los puntos del espacio. Y sumo la constante arbitraria C. Esta constante es el valor donde el potencial inicial es 0, que ya no es el infinito. Fíjense bien, acá en el resultado le escribo un signo menos y lo multiplico por valor absoluto de z en lugar de z. ¿Por qué razón? Porque cuando estoy arriba del plano, aquí z es positivo y el resultado me queda negativo. Cuando estoy debajo del plano, el valor absoluto de z es negativo, o sea, z es negativo, de manera que el valor absoluto se multiplica por un menos. Y menos por menos es más, de manera que me queda este resultado. Entonces aquí se resume todo. Esta constante de integración, como les digo, se puede dejar así. El resultado se puede dejar así porque aquí no podemos hacer nada más. Esta constante de integración tiene que quedar ahí en el resultado. Y el significado de la constante es el valor donde el potencial inicial es 0. Es un valor arbitrario que no sabemos cuál es exactamente. Entonces, como ustedes ven, el problema resulta bastante fácil, ¿verdad? Voy a ir atrás. Este es el valor encima del plano. Y este es el valor debajo del plano. Entonces aquí tenemos los dos resultados en uno solo. ¿Cómo comprobar que esto está bien? Pues simple, lo que tienen que hacer es derivar. El campo eléctrico es el gradiente del potencial. Entonces le calculan el gradiente a esto y esto les tiene que dar el campo eléctrico. ¿Qué campo les va a dar? Les tiene que dar este campo eléctrico. La derivada de una constante 0, ¿verdad? De manera que el resultado siempre va a ser este. Bueno, entonces, en el problema también se me pide
encontrar las superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales se refiere a superficies que tienen el mismo potencial, o sea, donde phi es constante. Estas superficies equipotenciales pueden ser esferas para una carga puntual. En el caso de un plano serían planos, ¿verdad? Y en el caso de una línea, las superficies equipotenciales serían cilindros. Entonces, en el caso de este plano, ¿cómo calculamos esa superficie? Sí, simple, ¿verdad? En vez de poner el potencial, pongo una constante arbitraria. Entonces, esto me está indicando de que las superficies equipotenciales serían planos, paralelos al plano XY. Simple, ¿verdad? O sea, en vez de colocar potencial, dejarlo como variable, pongo K, donde K es una constante. Y de aquí nosotros simplemente despejaríamos para Z. Y el valor de Z correspondería al valor de cada superficie equipotencial. Pero eso va a depender de los valores que le demos aquí a la constante, ¿verdad? Entonces las superficies equipotenciales serían planos paralelos al plano XY. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Ustedes se recuerdan el problema que hicimos de la línea infinita es casi idéntico a este problema. Creo que, vamos a ver, aquí está. Este es el problema de la línea infinita, ¿verdad? Cuando resolvimos la línea infinita también teníamos el problema de que el potencial no se anula en el infinito. Entonces, en el caso de una línea infinita, también planteamos el problema como una integral indefinida, solo que siempre necesitamos el campo eléctrico. En este caso, el de una línea, que es esto. Conociendo el campo eléctrico en todo el espacio, yo lo sustituyo acá. Pero se acuerdan, ¿verdad? Que aquí teníamos un problema. Teníamos un problema de que la integral diverge. Entonces, el método era como el que acabamos de hacer ahorita. El método era exactamente el mismo. O sea, cuando yo tengo una línea infinita, un plano infinito, el método es este. Planteo la integral indefinida, sustituyo el campo eléctrico, en este caso el de una línea, y resuelvo la integral. La integral me va a quedar con una constante arbitraria. Entonces, aquí tengo el delta phi, que es el potencial final menos el inicial. En este caso, el valor inicial del potencial se encuentra a una distancia ρ sub 0 de la línea infinita. Pero esta constante significa el valor donde este potencial inicial es 0. Entonces, lo que hicimos fue que esta constante, en este caso, la escribimos de esta forma. Idéntico a esto. Idéntico al primer término del potencial, que es este. Entonces la constante en este caso no la dejamos así indefinida, la escribimos, ¿verdad? Donde ρ sub 0, recuerden que es el punto inicial que tomamos para el potencial, y ahí queremos de que el potencial se anule. Entonces al hacerlo, decimos de que este potencial tiene que ser 0, y nos queda esto. Después aplicamos las leyes de los logaritmos, y me queda esto. El resultado final es este. ¿Cómo saber que este resultado es correcto? Pues simple, porque si ustedes lo derivan usando el gradiente, esto le va a dar el campo eléctrico de una línea infinita. Además, ρ sub 0 significa el punto arbitrario que no es infinito, donde el potencial se anula. ¿Qué pasa cuando ρ vale ρ sub 0? Me queda ρ sub 0 entre ρ sub 0, eso es 1 y el logaritmo de 1 es 0. De manera que en ρ sub 0 el potencial es 0, tal y como lo habíamos planteado, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en estos problemas, ¿verdad? Recuerden que este resultado lo vamos a utilizar mucho en otros ejercicios. Este es el de la línea infinita. Estos potenciales hay que saberlos muy bien, ¿verdad? O sea, hay que saberlos derivar muy bien. Tanto este como el del plano también. El que acabamos de hacer es muy importante. Seguimos prácticamente el mismo método, solo que en este caso del plano, la constante la dejamos así arbitraria, ¿verdad? No hay necesidad de
No hay necesidad de expresar la constante. Se deja arbitraria. Bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el problema ahora de una esfera de radio A que posee una densidad de carga superficial phi, pero no tiene densidad volumétrica de carga. Queremos encontrar el potencial para todos los puntos fuera y dentro de la esfera por medio de 5,8. La ecuación 5,8 es la integral de línea. O sea que el problema me está sugiriendo, bueno, 5,8 vamos a ver, ya le voy a... Más bien 5,8 es esta, la forma directa, quiero decir. 5,8 es la integral directa. Lo que tenemos es una esfera de radio A. La esfera es hueca, solo tiene densidad superficial de carga. En el interior está vacío, ¿verdad? Entonces, el potencial fuera y dentro de la esfera lo voy a calcular con la integral directa, o sea, con el método difícil. También lo podemos hacer con la integral de camino, que es el método fácil. Estos problemas son problemas, digamos, de los fáciles, ¿verdad? Porque los podemos hacer con la integral de línea y resultan bastante sencillos. No hay ambigüedades en este caso, porque el potencial en el infinito sería 0. Cualquier objeto de tamaño finito va a tener un potencial 0 en el infinito, porque desde el infinito cualquier cosa es vista como un punto, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, ya puede ser un cubo, una esfera, un cilindro pequeño, cualquier cosa vista desde muy lejos se observa como un punto, de manera que una persona que está en el infinito puede decir de que lo que está presente aquí es una carga puntual. Entonces tendríamos que en el infinito el campo de una carga puntual es 0. Esa es la ventaja que tienen estos ejercicios, ¿verdad? A diferencia del plano infinito y la línea infinita. Como la línea y el plano son infinitos, si ustedes se encuentran en el infinito, muy lejos, siempre van a observar el objeto infinito. Nunca lo van a observar como un punto, entonces no pueden asumir de que el potencial es 0 en el infinito. Bueno, entonces, aquí tenemos que esta es la integral 5,8, es la forma directa. Vamos a resolver una integral en la superficie, ¿verdad? Evaluado en la superficie de la esfera. Entonces, ustedes ya saben cómo resolver este problema de la esfera, ¿verdad? Porque ya lo hemos hecho varias veces. Hicimos un problema parecido a este en la clase pasada, nada más que para una esfera rellena. Teníamos que resolver una esfera que tenía densidad volumétrica. En ese caso era una integral triple. Aquí es una integral doble. Entonces, planteamos los vectores de posición. R', en este caso R' localiza un punto. Ya me voy a adelantar un poco aquí. Les voy a mostrar la figura. Tenemos la esfera, ¿verdad? La esfera, como solamente tiene carga en la superficie, el vector de posición del punto fuente, todos los vectores se miden desde el origen que está situado en el centro de la esfera. El vector de posición R' es A en la dirección de R, justo el radio de la esfera. R', la magnitud es A. Y R, el punto de campo, es Z, un Z arbitrario. Asumimos de que el punto de campo se encuentra fuera de la esfera sobre el eje Z. Entonces, como ven, el R' es A en la dirección de R y R es Z en la dirección de Z. Escribimos el vector de posición relativa, que es esto. Y aquí, ¿verdad? Ustedes ya saben qué hacer. Ya lo hemos hecho, lo hicimos en la clase pasada. Yo les expliqué cómo hacer esto. Se hace el producto punto de estos vectores para sacar la magnitud de R. Me queda esto, me queda un coseno de teta, teta prima. Es como la ley de los cosenos, ¿no? Esta es la magnitud de R. Bueno, el diferencial de área en coordenadas esféricas sería esto, a cuadrado seno de teta de phi. Todo lo que está primado es lo que se va a integrar, es lo que pertenece a la carga fuente.
Lo que no está primado, por ejemplo, z y a, estos son constantes de integración. Entonces ahora vamos a resolver el caso z mayor que a, o sea, el punto de campo está fuera de la esfera. Cuando el punto de campo está fuera de la esfera, vamos a tener que, bueno, la integral siempre nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Solo que tenemos que evaluar al final el valor absoluto, tomando en cuenta que z es mayor que a. Entonces, la integral que tenemos que resolver es esta. Es una integral un poco difícil, como ustedes vieron en el caso anterior. Integramos de 0 a pi, de 0 a 2pi en toda la superficie de la esfera. Aquí el orden es importante, ¿verdad? Por ejemplo, integramos en phi. Como ven, el integrando no depende de phi, de manera que se integra en phi y se deja lo último en teta. Esta integral en teta es la que es difícil, porque tenemos que hacer un cambio variable. Siempre es el mismo cambio variable que hicimos cuando resolvimos la esfera rellena. Es la misma integral, solo que en vez de r aparece a. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, al hacer el cambio variable, la integral se convierte en esto. Los límites cambian. Cuando teta vale 0, mu vale menos 1. Cuando teta vale pi, mu vale 1. Esta integral la pueden encontrar en el libro o en las tablas. La integral es esta. Esta es la integral indefinida. Nosotros la tenemos que evaluar. ¿De acuerdo? Esta es la integral indefinida. Estos valores absolutos quedan porque cuando uno... Bueno, ustedes ya saben aquí la historia de esto, ¿verdad? Cuando uno resuelve ahí la integral y evalúa, aparecen esos... De hecho, aquí ya está evaluado, más bien. Aquí ya está evaluado. Porque cuando aparecen los valores absolutos es porque ya estamos evaluando en menos 1 y 1, ¿verdad? O sea que aquí más bien ya está evaluado esto. No, aquí no reparo tanto en los detalles porque esta integral ya la hemos hecho un montón de veces, ¿verdad? La resolvimos cuando estudiamos la ley de Coulomb, cuando estudiamos campo eléctrico y la estamos resolviendo ahora con el potencial, ¿verdad? Entonces, cuando z es mayor que a, ustedes ven, si z es mayor que a, ¿qué pasa con el valor absoluto? Z es positivo y es mayor que a. Entonces z menos a también es positivo. De manera que z menos a es un número positivo, solo quito las barras de valor absoluto. Y al quitar las barras me queda esto, que z se cancela y dentro del paréntesis queda la suma de 2a. 2a entre 2z se cancela a y queda esto finalmente. Este es el potencial eléctrico fuera de la esfera. Depende de z. Bien. Entonces, aquí tendríamos ya el resultado. Esto se puede escribir también en función de la carga, solo que en este caso creo que no me dan la carga, ¿verdad? Por eso no lo hacemos. Bueno, entonces, así quedaría. Ahora veamos qué sucede en el interior de la esfera. Estamos en el interior de la esfera. Tenemos que hacer el cambio aquí. El punto de campo ahora está en el interior, en un punto arbitrario, a una distancia z del origen. El vector de posición de la fuente R' no cambia. Este vector sigue siendo el mismo, porque como localiza la carga y la carga se encuentra en la superficie, el vector sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el vector del punto de campo. Siempre sobre el eje Z. Elegimos el eje Z para que la integral quede más fácil, ¿verdad? Porque si tomamos un punto arbitrario en el espacio, la integral va a ser mucho más difícil. Esa es la razón por la que se toma el eje Z. Igual se puede tomar el eje X o Y, ¿verdad? Bueno, entonces, acá tenemos la misma integral, exactamente lo mismo. Los vectores de posición no cambian, siguen siendo iguales, solo que z es menor que a, es la diferencia. Entonces, al resolver esta integral, llegamos a la misma integral. La misma exactamente. Solo que ahora z es menor que a. Como z siempre es positivo y a siempre es positivo, z menos a es negativo.
De manera que el valor absoluto lo tengo que multiplicar por menos. Al hacer esta multiplicación, aquí menos por menos es más. De manera que, al hacer la sumatoria acá, me queda que A se cancela y me queda 2z. Z ahora aquí. Ahora z se cancela y me queda esto. A cuadrado por phi entre epsilon por A. Se cancela un A, ¿verdad? Y me queda esto. Este es el potencial en el interior. ¿Qué notan ustedes de diferencia entre el potencial en el interior y en el exterior? ¿Qué diferencia hay? Este es el potencial en el exterior. Y este es el potencial en el interior. ¿Cuál es la diferencia? Que no depende de Z, del radio. Sí, ¿verdad? Que este potencial en el interior es constante, no depende de Z, es constante. En todo el interior de la esfera vale lo mismo. Hay una gran diferencia entre este ejercicio y la esfera rellena. Si no asistieron a la clase, pueden ver el video, ¿verdad? En la clase pasada yo resolví el problema de una esfera rellena de carga. Ese problema es más difícil, porque en ese caso, en el interior, el potencial no nos quedaba constante y teníamos que hacerlo en 2 pasos. Y aquí solamente lo hicimos en un paso. Bueno, entonces, para generalizar los resultados, cambiamos la variable z, que es una coordenada cartesiana, la cambiamos por una coordenada esférica, r. Entonces sustituimos, en vez de z, ponemos r. Hacemos ese cambio y ya el resultado queda generalizado. Ya es válido para cualquier punto del espacio, no solo para z. Lo mismo en el interior, ¿no? En el interior no pasa nada porque es constante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los dos resultados para la esfera hueca. Bien, otra forma de hacerlo, aunque el problema no lo pida, es esta. Yo les aconsejo que aprendan bien las dos maneras, ¿verdad? Para todos los ejercicios. En este caso, la manera más fácil de hacerlo es... Bien, entonces, fíjense en el detalle aquí. Como tenemos una esfera, tomamos el punto inicial en el infinito. El punto inicial sería aquí. El potencial inicial sería 0, porque estamos tomando el punto inicial en el infinito. Ya les expliqué eso, ¿verdad? Cualquier cosa vista desde el infinito es como un punto. Entonces el potencial se va a hacer 0 en el infinito, porque sería el potencial de una carga puntual. Entonces, fuera de la esfera, R mayor que A, tenemos algo como esto. Es completamente otro punto de vista, ¿verdad? Con el método anterior. Aquí la esfera, colocamos el origen de coordenadas en el centro de la esfera y colocamos 2 puntos en el espacio. Punto inicial, punto final. Esos 2 puntos los localizamos con vectores de posición. El vector de posición R sub i localiza el punto inicial, está en el infinito R sub i. Y el vector R sub f localiza el punto final. Este R sub f es el que va a quedar expresado en el resultado. Porque es el punto donde yo voy a encontrar el potencial. Porque el potencial aquí se va a hacer 0. O sea que yo voy a ir desde el punto inicial siguiendo la trayectoria, fíjense bien. Una trayectoria arbitraria. Porque el campo eléctrico es conservativo, no importa la trayectoria que yo siga, ¿verdad? Lo único que importa cuando un campo es conservativo es el punto inicial y final. La trayectoria es lo de menos aquí. Entonces yo voy desde el punto inicial hasta el punto final. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, tenemos que encontrar el campo eléctrico con la ley de Gauss. En el caso de la línea infinita, o sea, en el caso del plano infinito y la línea infinita, ¿se acuerdan, verdad, que ese campo eléctrico
también lo encontramos con ayuda de la ley de Gauss, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer lo mismo. La ley de Gauss, encontramos el campo eléctrico para esa esfera hueca. En el exterior de la esfera, el campo eléctrico es esto. Ustedes ya no necesitan tanta explicación, ¿verdad? Con el tema de la ley de Gauss, se encuentra la carga encerrada en el exterior de la esfera. Estaríamos encerrando toda la carga de la esfera, ¿verdad? Entonces, con este campo eléctrico en el exterior de la esfera, resolvemos esta integral. Sustituimos aquí el campo eléctrico. Fíjense bien, integramos desde el infinito a R. O sea, el R inicial, el punto inicial es infinito y el R final es R simplemente. Y el potencial inicial, aquí es potencial final menos inicial, pero el potencial inicial es 0. Porque en el infinito, ya les dije, ¿verdad? Es 0 el potencial. Entonces, tenemos esto. El DDR es R unitario en DDR, coordenadas esféricas, perdón. Hago el producto punto R, eso es 1. Sustituyo el campo eléctrico. Y realizamos la integral de infinito a R. Esta integral, 1 entre R cuadrado es menos 1 entre R. Lo integro de infinito a R. Al integrar me queda esto. 1 entre infinito es 0. De modo que tenemos esto. Como ven, el potencial que acabamos de encontrar fuera de la esfera es exactamente el mismo que encontramos con el método directo. De una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Sin tener que resolver integrales difíciles. Bueno, entonces, el siguiente caso sería dentro de la esfera. Aquí la diferencia es que en vez de colocar el punto final fuera de la esfera, colocamos el punto final en el interior de la esfera. El punto inicial no se mueve, siempre está en el infinito. Y vamos desde el infinito hasta el punto final que está en el interior. Pero aquí tenemos que tener cuidado, que el problema se divide en dos partes. Fuera de la esfera y en el interior de la esfera. Fuera de la esfera tenemos que integrar porque el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera es diferente. No lo podemos hacer de un solo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, con la ley de Gauss, encontrar el campo eléctrico en el interior de la esfera. Y ese campo eléctrico es 0. En este caso es 0 porque cuando yo pongo la superficie gaussiana en el interior de la esfera, no estaría encerrando carga, ¿verdad? Porque toda la carga está en la superficie. Entonces el campo eléctrico en el interior es 0. De manera que yo voy a resolver dos integrales. Una para fuera de la esfera y otra para el interior de la esfera. O sea, cuando planteo el problema, integramos desde el punto inicial hasta el punto final. El punto inicial es infinito y el punto final es R. Un R menor que A. Pasando por A. Fíjense bien que A es el que divide, A divide el espacio. Voy de infinito a A y de A a R. A me parte el problema en dos. Pero esta integral es 0 porque el campo aquí es 0. De manera que me queda exactamente la misma integral del caso anterior, solo que en este caso voy a evaluar en A en vez de R. Como ven acá, 1 entre A menos 1 entre infinito, que es 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda A por phi entre epsilon sub 0. Exactamente el mismo resultado que encontramos con la integral directa. Entonces, como ustedes ven, este método es bastante sencillo, siempre y cuando el objeto sea de tamaño finito, porque en ese caso, el potencial es 0 en el infinito. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Hemos resuelto ya bastantes problemas, ¿verdad? Con el uso de ambos métodos. Si ustedes quieren ver la gráfica del potencial, es muy bueno que también aprendan a hacerlo. Si queremos graficar el potencial contra la distancia R, colocamos el origen acá. Esto representa el centro de la esfera. Esto representa el radio de la esfera, que es A. Entonces, en el interior de la esfera, el potencial es constante, es una línea recta, horizontal.
El potencial es constante y tiene este valor. ¿Qué pasa fuera de la esfera? El potencial va disminuyendo porque es inversamente proporcional a R. Va decayendo con la distancia hasta que se hace cero en el infinito. Entonces esta gráfica nos muestra cómo evoluciona el potencial. Bien, no sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta? Y podría dejar la diapositiva anterior, la que resolvió el problema. Esta sería. Sí, esa. Ajá. Dígame. No sé si tienen dudas acá. Fíjense que aquí en el lado izquierdo lo que tenemos es un delta phi, ¿verdad? Pero el phi inicial es 0. Siempre que coloquemos el punto inicial en el infinito, el phi inicial es 0. Excepto en el caso de la línea y el plano infinito. En esos casos no se hace 0 en el infinito el potencial. Son las excepciones, ¿verdad? Bueno. Entonces no sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a dejar por acá, jóvenes. En la siguiente clase vamos a continuar haciendo problemas. Ya prácticamente el capítulo 5 ya lo cubrimos todo, ¿verdad? Ya solo nos resta ver algunos casos. Por ejemplo, tenemos que estudiar los casos de energía, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando quiero calcular la energía potencial, ¿verdad? O sea, el trabajo efectuado sobre una carga cuando se mueve en el espacio. Bien, entonces les aconsejo, ¿verdad?, que vayan estudiando. Pueden ir resolviendo problemas de la guía. En la siguiente clase, entonces, vamos a seguir en esto, resolviendo los problemas.